del Evangelio de Lucas. Lucas 18, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el verso 30. Lucas 18, versos 15 hasta el 30. Verso 15 hasta el 30. Dice así la palabra del Señor. También le presentaban los niños pequeños para que los tocara. Y los discípulos, al ver esto, les reprendían. Pero Jesús los llamó, diciendo: dejen a los niños venir a mí y no les impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Le preguntó cierto hombre principal, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no cometas homicidio, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, al oírlo, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, al oír estas cosas, se entristeció mucho, porque era muy rico. Jesús, al ver que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, que no haya de recibir muchísimo más en este mundo, y en la edad venidera, la vida eterna. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Es una buena pregunta. ¿O cómo entrar en el reino de Dios? Es exactamente lo mismo. Ese es el tema que tenemos hoy. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? Esa pregunta ha sido respondida de diferentes maneras. Hay algunos que dicen: todos vamos a entrar en el reino de Dios, porque Dios es amor. Y porque Dios es amor, jamás va a castigar a una persona con el infierno. Dios va a perdonar a todos al final. Y todos estaremos felices en el reino de Dios. Esa es la posición que adoptan aquellos que se conocen como universalistas. Es decir, todos van al cielo. Dios perdona a todos. No importa si tú eres cristiano, si tú eres musulmán, si tú eres budista, si tú eres lo que sea. Todos van al cielo. Postura defendida por los universalistas. Hay otros que responden a esta pregunta diciendo: tienes que ser muy, muy bueno. Porque si eres muy, muy bueno, si cumples los mandamientos, Dios te va a abrir las puertas del cielo. Entonces, ellos piensan que para entrar al cielo tengo que ser bueno. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Aquí nosotros, en el texto que acabamos de leer, encontramos dos situaciones que están estrechamente relacionadas, donde el Señor Jesucristo nos lleva a un contraste muy interesante. El contraste entre recibir el reino de Dios como niños y no entrar en el reino por causa de algo. Vamos entonces
al primer punto que Jesús nos presenta aquí. Cómo entrar en el reino de Dios, y dice, siendo como niños. A veces sucede que las personas tienen en menos a los niños, o piensan que los niños no son tan importantes como los adultos. Tristemente, en el pasaje que acabamos de leer, vemos que los discípulos de Jesús reprendían a ciertas personas que estaban trayendo a sus hijos a Jesús. El verso 15 dice, también le presentaban los niños pequeños para que los tocara. Y los discípulos, al ver esto, les reprendían. Jesús era reconocido como un gran maestro. Jesús era reconocido como un gran profeta. Los padres, obviamente, querían que sus hijos pequeños recibiesen la bendición de Jesús. Probablemente muchos de ellos decían, si tan solo Jesús pone sus manos sobre mi hijo pequeño, eso va a hacer una diferencia tremenda en la vida de él. Por lo tanto, ¿qué hacían estos padres? Traían a sus hijos pequeños a Jesús para que Él los bendijese, para que Él los pusiera sus manos sobre Él y les diera su bendición. Ahora nosotros sabemos que los niños pequeños tienden a ser un poquito bulliciosos. Muchas veces cuando yo veo a alguno de los niños en nuestra iglesia haciendo algún ruido, inmediatamente veo a algún adulto así como... Eso es producto de que los niños son bulliciosos. Entonces, desconcentran a veces. Pero fíjense que Jesús aquí, cuando recibe a estos niños, y el texto dice niños pequeños, o sea, se está refiriendo realmente a bebés, nos ayuda a entender por qué los discípulos tomaron esta actitud. Quizás, podríamos decir, la mayoría de estos discípulos de Jesús eran del tipo, no me gustan los niños. Hay gente que es así. Hay gente que dice, yo no me llevo bien con los niños. Y tal vez los discípulos eran así. O tal vez los discípulos, por ser pecadores como todos nosotros, se pusieron celosos porque los niños pequeños estaban recibiendo más atención que ellos. Nosotros somos los discípulos de Jesús. Jesús tiene que estar preocupado de nosotros, no de estos cabros chicos. Tal vez pensaron de esa manera. O tal vez pensaron que Jesús estaba perdiendo el tiempo. Señor, tenemos tantas cosas que hacer, no dediques tu tiempo a estar con estos pequeños. O tal vez intentaban proteger a Jesús del acoso de estos padres, de estas madres que traían y traían niños a Jesús. Pero independientemente de cuál fue la razón, los discípulos actuaron mal. Los discípulos actuaron mal. Y ellos deberían haber sabido, porque Jesús ya les había dicho, que cuando recibían a un niño en su nombre, lo estaban recibiendo a Él mismo. Pero, como siempre sucede, y a nosotros nos pasa casi todo el tiempo, por no decir siempre, el Señor necesita recordarnos una y otra vez las cosas que ya nos ha dicho antes. Entonces ellos, como necesitaron un recordatorio, Jesús les dice, vengan para acá. Verso 16, pero Jesús los llamó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no les impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Fíjense que con estas palabras Jesús reprendió la actitud de los discípulos, pero también con estas palabras Jesús abrió sus brazos para las personas más pequeñas, para los más chiquititos. Él los abrió diciendo, vengan, porque de los tales es el reino de Dios. Fíjense que este incidente se registra en 3 de los 4 evangelios y nos demuestra el amor que Jesús tenía por los niños. Muestra lo gentil que era Jesús, muestra lo amoroso que Él era con los más pequeños, porque si Jesús no hubiera sido amoroso con los pequeños, ¿ustedes creen que los padres hubieran llevado a sus hijos a Jesús? Es como cuando un papá de la iglesia me quiere presentar
a su hijo pequeño. Como saben que yo tengo una dificultad pecaminosa con niños pequeños, que a excepción de mi hijo, ninguno de ustedes va a decir, oh, le voy a llevar a este niño al pastor porque él lo va a abrazar, le va a jugar, le va a hacer cuchi, cuchi, cuchi. Ninguna de esas cosas. Pero Jesús, a diferencia de mí, era muy amoroso con los más pequeños. Fue cariñoso con ellos, en lugar de ser severo con ellos, como lo fueron los discípulos. Entonces, Jesús ama a los niños hoy, tanto como los amó el día que dio esta amorosa invitación de dejarlos venir a Él. Y esto nos anima ¿a qué? A traer a nuestros niños a Jesús. Ahora, ¿cómo los traemos? ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, podemos traer a nuestros hijos a Jesús leyéndoles historias bíblicas cuando son pequeñitos. Traemos a nuestros hijos a Jesús cuando, a pesar de ser pequeños, les enseñamos que ellos necesitan fe y arrepentimiento. Los traemos a Jesús cuando oramos constantemente por ellos para que Dios los bendiga. Así que, déjame decirte algo, no importa que tu bebé sea bullicioso, trae a tu bebé a Jesús, trae a tu bebé a la iglesia, trae a tu hijo que es desobediente a la iglesia, trae a ese niño que se porta mal en el culto, tráelo a Jesús. Trae a todos los niños que puedas al Salvador, porque Jesús los ama y Jesús los quiere bendecir. Él dijo, dejen a los niños venir a mí. Por otra forma de traer a nuestros hijos a Jesús es por medio del bautismo. A veces he usado este pasaje como una prueba de esta famosa presentación que se hace en algunas iglesias, o tal vez algunos han utilizado este pasaje para referirse al bautismo infantil, pero el sacramento no está acá, así que no es ninguna cosa. Pero aquí hay una práctica bíblica sana. ¿Y cuál es esa práctica bíblica sana? Jesús, Él quiere dar la bienvenida a todos los niños de padres creyentes. Porque estas personas que traían a sus bebés a Jesús, creían en Jesús. Creían que Él los podía bendecir. Creían que para Jesús y para sus hijos podía existir una relación. Y Jesús quiere bendecir a nuestros hijos. Y en el nuevo pacto, la señal de su bendición sobre nuestros hijos es el bautismo. Jesús dijo, de los tales es el reino de Dios. Por lo tanto, no van a recibir ellos la señal externa de ese reino. Nuestros hijos no recibirán la señal externa por la cual se manifiesta, pertenecen a ese reino. Pertenecen a Jesús. Aquellos que niegan que los hijos de los creyentes deben ser bautizados tienen que considerar cuidadosamente las palabras de Jesús aquí. Dejen a los niños venir a mí y no les impidan. No sean un estorbo, no sean un obstáculo para que los niños vengan a mí. Entonces, una de las mejores formas de prestar atención a esta advertencia de Jesús es trayendo a nuestros hijos a Jesús y que ellos reciban la señal del pacto, que es el bautismo. Señal que manifiesta que ellos son miembros de la familia del Señor. Ahora, una vez hecho eso, no se acaba. Nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en el amor y en el servicio del Señor. Porque algunos piensan que el ministerio infantil es algo secundario. Cuando hacemos pasar a los niños aquí adelante y ellos cantan, sí, algunos dicen, ¡ay, qué bonito, mira lo que hacen! Y cuando ellos salen, algunos piensan, finalmente descanso porque no va a haber ruido.
Eso es un error tremendo. El ministerio infantil tiene una importancia gigantesca en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad de la fe. Por eso que los padres y los profesores de escuela dominical deben enseñar a los niños a adorar a Dios, deben enseñar a los niños a orar a Dios, deben leer la Biblia con los niños y deben llamarlos a la fe en Jesucristo, que crean en Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y si fallamos en hacer estas cosas, ¿qué estamos haciendo? Impidiendo que los niños vengan al reino de Dios. Pero si las hacemos, estamos edificando el reino de Dios. Fíjese que un niño que es ganado para Cristo en su infancia, a menos que Dios diga lo contrario, tiene toda una vida para servir a Dios, para glorificar el nombre de Jesús, para anunciar el Evangelio de Jesucristo, para trabajar en el reino de Dios. De hecho, muchos creyentes fieles tomaron su decisión por Cristo siendo niños. ¿Por qué creemos que tienen que ser adultos para tomar su decisión por Cristo? Pueden hacerla, pueden tomar esa decisión siendo niños. Es más, yo me atrevería a decir que la mayoría de los pastores y misioneros fueron llamados a la obra siendo muy jóvenes, y algunos de ellos siendo niños, siendo pequeños niños. Hay muchas razones para traer a nuestros hijos a Jesús, incluida, ¿verdad?, la pretensión de la bendición de Dios. Porque Jesús dice, de los tales es el reino de Dios. Pero Jesús fue más allá. Fíjense lo que Él dice en el verso 17. Dice, de cierto les digo, que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Jesús está diciendo que nosotros tenemos que ser como niños pequeños si queremos entrar en el reino de Dios. Ahora, obviamente, el reino de Dios no es un reino político, sino simplemente se refiere al gobierno de Dios sobre todo el universo. Todo aquello que está bajo el poder soberano de Dios es el reino de Dios. Y aquí Jesús está usando esta expresión como un sinónimo ¿de qué? De la salvación y de todas las bendiciones de la salvación. Ese es el reino de Dios, ser salvo y recibir todas las bendiciones de esa salvación. Entonces, entrar en el reino de Dios es tener una relación eterna y salvadora con Dios, con ese Dios que gobierna el universo. Eso es entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Ahora, la única forma, dice Jesús, de entrar en ese reino es recibiéndolo como un niño pequeño. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa recibir el reino de Dios como un niño pequeño? Fíjese, Jesús no está diciendo que nosotros tenemos que volver a una especie de inocencia infantil. Porque los que tenemos niños chicos y los que han tenido niños chicos saben que eso es una utopía. No hay niño inocente. Son pecadores igual que nosotros. Y el pecado empieza a manifestarse bien chiquititos. Entonces Jesús nos está diciendo que tenemos que retornar a un tipo de inocencia infantil, porque cuando se trata de la naturaleza pecaminosa, los niños no son ni mejores ni peores que los adultos. Son pecadores igual que los adultos. Tampoco Jesús está diciendo que nosotros tenemos que ser infantiles, como si fuera una virtud ser inmaduro. Esos que ya tienen más de 30 años y parecen niños. Jesús no está diciendo que eso sea bueno. Lo que Jesús está diciendo aquí es que los niños pequeños manifiestan ciertas cualidades maravillosas que nos demuestran la forma como tenemos que recibir a Jesús.
Por ejemplo, los niños son buenos para sorprenderse, ¿verdad? Dicen, mira, el árbol está, ¡wow! Y un árbol uno lo ve todos los días, pero el que mira un avión, ¡oh, un avión! Mira un auto, ¡oh! Así son los niños, se sorprenden. Bueno, el Señor quiere que nosotros nos sorprendamos igual que un niño con su gracia, con la gracia maravillosa del Señor. Que digamos, ¡wow! Esta gracia es maravillosa. Y no una vez, no dos veces, siempre. También los niños creen todo lo que le dice el adulto. Eso puede ser muy peligroso porque el adulto le puede decir puras tonteras, pero los niños son muy crédulos. En la medida que empiezan a crecer, y los que tienen hijos adolescentes saben, lo critican todo. Porque así somos nosotros. En la medida que empezamos a crecer, empezamos a criticar. Pero cuando éramos niños, creíamos todo lo que nuestros padres nos decían. Y a veces pasábamos el ridículo. Porque en el colegio nos decían, no, eso no es así. Pero si mi papá me dijo que era así. Y después uno volvía a la casa, papá, pero no me dijiste que esta cuestión es... Sí, pero eso dentro de la familia nomás, pues es un chiste, no sé. Los niños son así. ¿Y qué es lo que quiere Jesús entonces? Que nosotros creamos a Dios con la confianza de un niño. Que no pongamos en duda su palabra, que no pongamos en duda lo que Él dice, sino que confiadamente creamos en lo que Él está diciendo. Eso es ser como un niño. Pero también hay otra cosa más. Los niños, por lo general, siempre hay excepciones, pero por lo general, manifiestan un amor sincero. Yo veo a mi hijo Sebastián recorrer por acá y cualquiera de ustedes se le acerca y él con una sonrisa y se va a los brazos de cualquiera. Hay excepciones, ¿verdad? Pero se va a los brazos de casi todos. Los niños son así. Los niños están dispuestos a entregar amor, a recibir amor. Siempre está con una sonrisa amplia, siempre está con los brazos abiertos, está listo para amar y para ser amado. Y Dios quiere que nosotros así abramos nuestros brazos a Él, como un niño que está dispuesto a amarlo con todo nuestro corazón. Eso es ser como un niño. Entonces fíjense, nosotros no podemos conocer a Dios de ninguna otra manera, excepto con el asombro, con la fe plena y con el amor sincero de un niño pequeño. Pero fíjense que la palabra más importante en esta frase de Jesús es la palabra recibir. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. Es específicamente nuestra recepción del reino que nosotros necesitamos ser como niños. Si algo es característico de los niños, especialmente de los bebés, que son estos niños que aparecen en este pasaje, es ¿qué cosa? Su total dependencia de sus padres. Los niños vienen al mundo completamente indefensos. Se necesitan años para que un niño pueda ocuparse de sus necesidades más básicas. Los padres tienen que hacer de todo, tienen que alimentarlos, tienen que vestirlos, tienen que cambiarlos, tienen que abrazarlos, tienen que ayudarlos en todo, y tenemos que hacer eso un día, otro día y siempre. ¿Y qué hacen los niños a cambio, los niños pequeños? Nada. Absolutamente nada. Ellos reciben el cuidado que sus padres le dan. Los bebés son tan dependientes que todo lo que pueden hacer es recibir el alimento que se les da, la ropa que se les pone, la protección que se les ofrece. Su necesidad es tan grande que simplemente reciben este cuidado amoroso que sus padres les dan. Bueno, es así como debemos recibir a Jesús para entrar en el reino de Dios.
Para ingresar necesitamos, en primer lugar, recibir a Jesús. Debemos hacer una declaración de nuestra dependencia de Él. Ofrecer a Dios nada más que nuestra necesidad y decir, no tengo nada. Y recibir con avidez, con un deseo profundo, la gracia que Dios da a pecadores indefensos. Entonces, ¿cómo entrar en el reino de Dios? En primer lugar, siendo como un niño. En segundo lugar, ¿cómo entrar en el reino de Dios? Siendo honestos con nuestra condición de pecadores. Siendo honestos con nuestra condición de pecadores. Fíjese que Jesús acaba de mencionar que debemos recibirle con toda la dependencia de un niño pequeño. Pero el problema, como ya lo mencionamos también, es que con el tiempo la mayoría de nosotros hemos aprendido a creer que dependemos de nosotros mismos. Dependemos tanto de nosotros mismos y somos tan críticos de los demás que es difícil que recibamos algo de alguien. Y hay un mejor ejemplo que el joven rico que aparece aquí a partir del versículo 18. Fíjese que Lucas aquí está presentando un contraste súper fuerte. Anteriormente ya mencionó otro contraste entre el fariseo y el publicano. El fariseo con toda su autojusticia y el publicano con su súplica por misericordia. El único que recibió la justificación fue aquel que oró por misericordia, no el que se creía bueno. Y ahora Jesús nos presenta otro contraste. Pero esta vez el contraste está entre los niños pequeños que reciben a Jesús tal como Él se ofrece, en contraste con un adulto rico que quiere entrar en el reino de Dios bajo sus propios términos, o sea, como Él quiere. Lucas lo describe como un hombre principal, es decir, era un líder de su comunidad local. Y aprendemos también en el versículo 23 que él era muy rico. ¿Qué tenía plata? Era muy rico. Y lo que este hombre rico quería era obviamente entrar en el reino de Dios. Por eso le dice a Jesús, verso 18, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Fíjese que de partida la pregunta está mal formulada. Para empezar, él estaba pensando en la salvación como algo que se podía ganar. Por eso él dice, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Como si la gracia fuera el resultado, fuera la consecuencia de la obediencia. Por eso su pregunta está mal formulada. Aquí estaba un hombre que seguramente trabajaba muy duro para tener todo lo que tenía. Y él pensó de la siguiente forma: si quiero algo, tengo que pagar el precio. Si quiero la vida eterna, si quiero entrar en el reino de Dios, tengo que pagarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora Jesús lo reprende por su introducción a la pregunta. El hombre le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Fíjese que esta expresión, maestro bueno, más que cortesía, más que respeto hacia Jesús, era una forma de halagarlo. Estaba halagando a Jesús, estaba elogiando a Jesús, seguramente para ganar su confianza. Pero Jesús le respondió de una manera muy curiosa. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Fíjense, Jesús aquí, Él no está negando su divinidad. Jesús no está diciendo, si tú me llamas bueno, te equivocaste porque solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Yo no soy Dios. Jesús no está diciendo eso. Jesús está llevando a este hombre a que entendiera que él era más que un buen maestro.
Estaba llevando a este hombre a entender, yo soy Dios. Fíjese, sí, esto es todo lógica. Primera premisa, solo Dios es bueno. Segunda premisa, Jesús es bueno. Luego, conclusión, Jesús es Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y quería llevarlo a eso, quería llevarlo a ese punto. Entonces, de partida, en la respuesta de Jesús a este hombre, ¿qué está haciendo Jesús? Está poniendo su demanda sobre él. ¿Y cuál es su demanda sobre él? Tienes que reconocer quién soy yo en primer lugar. Y es la misma demanda que Jesús pone sobre todos y cada uno de nosotros. Jesús tiene que ser recibido más que como un buen maestro. Jesús tiene que ser recibido como Dios, porque Él es Dios. Habiendo dicho esto, Jesús todavía obviamente tenía que responder a la pregunta: ¿qué tiene que hacer un hombre para ser salvo? Bueno, nosotros sabemos, por lo que nos dice la Escritura, que si alguien quiere salvarse haciendo algo, tiene que cumplir perfectamente la ley de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Por eso Jesús le dice en el verso 20, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas homicidio, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, Jesús le está diciendo, cualquiera que quiera ser salvo haciendo algo, tiene que cumplir, tiene que guardar los 10 mandamientos. Ahora, Jesús solamente mencionó 5 de los 10. Pero obviamente está diciendo que los otros 5 también debían ser guardados. Entonces fíjense, si no venimos a Dios listos para recibir su gracia como niños pequeños, entonces solo podemos ser salvos cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Ahora, en su humilde opinión, este hombre confiaba que había cumplido con ese estándar. Verso 21, entonces él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjese, esta respuesta que da este hombre parece reflejar una suerte de disconformidad por lo que le dijo Jesús. Es como si este hombre dijera, ¿los 10 mandamientos? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que hay que hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Eso es todo lo que hay que hacer para tener vida eterna? O sea, todo el mundo sabe, somos judíos, todo el mundo sabe que hay que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo. ¿Pero hay algo más que yo pueda hacer para garantizar mi salvación? Esa en el fondo era la pregunta de este hombre. Ahora fíjense que la respuesta de este hombre es muy común hoy. Muchas personas piensan en los 10 mandamientos como una breve lista de pecados horribles que nunca ellos cometen y que por lo tanto ellos piensan que se han cumplido con la ley de Dios. Entonces, si han cumplido con la ley de Dios, ellos dicen, ¿puedo entrar al cielo? ¿Es eso lo que tú piensas? Bueno, déjame decirte que Dios exige santidad perfecta. Santidad perfecta. La verdad sobre la ley de Dios es que Él requiere que su ley sea obedecida de forma perfecta. Y aunque los 10 mandamientos se expresan, si tú los lees en Éxodo 20, Deuteronomio 5, se expresan de una manera muy sencilla, muy simple. Lo que ellos requieren no es tan sencillo, no es tan simple. Porque fíjense que cada mandamiento representa una categoría completa de comportamiento. Por ejemplo, el 7º mandamiento, que prohíbe cualquier tipo de conducta sexual inapropiada. No adulterarás. Por lo tanto, fíjate, ese mandamiento es quebrantado si tú ves pornografía. Porque es mucho más amplio.
Y también tenemos que entender que cada mandamiento tiene su lado positivo y su lado negativo. O sea, cuando Dios nos dice que no tenemos que robar, también nos dice que tenemos que ser generosos con lo que tenemos. Cada mandamiento entonces rige nuestros corazones, así como nuestras palabras, como nuestras acciones. Jesús mismo lo dijo, que si nosotros le decimos a alguien necio, como una expresión de odio, como una expresión de ira, estamos rompiendo ¿qué cosa? El sexto mandamiento que dice, no matarás, porque estoy teniendo pensamientos asesinos cuando odio a una persona. Entonces, si eso es lo que exigen los 10 mandamientos, ¿ustedes creen que este joven rico sí los había guardado todos desde su juventud? ¿O él no había entendido muy bien? ¿O él tenía un concepto demasiado alto de sí mismo? Nunca había dicho algo que no fuera completamente la verdad. Nunca había tenido un ídolo en su corazón. Nunca le había faltado el respeto a sus padres. Pero más importante que el caso de este joven, ¿qué hay con nosotros? ¿Realmente hemos cumplido la ley de Dios o no? Fíjense que en lugar de decir, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué debería haber dicho? Lo mismo que dijo el publicano, Dios se propició a mí, el pecador. Vemos entonces cómo entrar en el reino de Dios, siendo como un niño, siendo honestos con nuestra condición de pecadores. Y en último lugar, confiando completamente en la gracia de Dios. Fíjese que Jesús le responde a este joven rico sin contradecir su afirmación de perfecta obediencia. Jesús no le dice, eres un hipócrita. Jesús no le dice nada de eso. Jesús lo puso a prueba. Porque si este joven rico había cumplido perfectamente la ley de Dios, obviamente había cumplido los 10 mandamientos. Y Jesús lo expuso con el primer mandamiento. Primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cuál era la prueba? ¿Es Dios lo principal en la vida de este hombre o no? Y ahí Jesús le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Jesús llevó de vuelta a este hombre que tenía un alto concepto de sí mismo y de su obediencia. Lo llevó de vuelta a los 10 mandamientos y particularmente al primer mandamiento. Ahora, es necesario decir que estas instrucciones de Jesús fueron instrucciones específicas que solo se aplican para este hombre en este momento. Jesús no está diciendo que nosotros para ganar el reino de Dios tenemos que vender todo lo que tenemos y darlo a los pobres, porque si ese fuera el caso, la salvación sería por obras. Vendemos todo lo que tenemos, lo damos a los pobres, entro al cielo. No es lo que Jesús está haciendo aquí. Lo que Jesús estaba haciendo era identificar y permitirle que él identificara cuál era el área de su vida donde él se negaba a dejar que Dios fuera Dios. Fíjese que este hombre estaba dispuesto a guardar algunos mandamientos, pero él no estaba dispuesto a renunciar a su nivel de vida para la gloria de Dios. Amaba la buena vida más de lo que amaba la vida eterna. Y eso le impidió venir a Jesús. Era como la historia que se cuenta de John Wesley, el famoso
predicador metodista, que en una de sus visitas a los Estados Unidos fue a una plantación de una persona que tenía mucha riqueza y recorrieron gran parte de la plantación a caballo, pero solo una fracción de la plantación la recorrieron porque era inmensa. Y después, cuando llegó a la casa de este hombre estaba entusiasmado, emocionado, y le dice: entonces, señor Wesley, ¿qué le parece todo esto? Y Wesley le respondió: creo que va a ser muy difícil dejar todo esto. Fíjese que el joven rico enfrentó esa misma dificultad, por lo que Jesús le dijo que dejara todo. Fíjese, Jesús, en vez de decirle: tienes que hacer esto, Jesús le dijo: deshazte de esto. En vez de decirle: haz tal cosa, Jesús le está diciendo: elimina tal cosa. Y fíjense que vender sus posesiones no era un simple acto más de religión, sino que era eliminar cualquier cosa que le impidiera entrar en el cielo. No era simplemente deshacerse de un activo o de un bien. Él necesitaba eliminar todo lo que le impedía entregar su vida a Jesús. Y en el caso particular de este joven, significaba regalar todo lo que tenía. Fíjense que muchas veces nosotros, por interpretar correctamente este versículo, nos excusamos. Decimos: no, esto era para el joven rico, esto no es para mí. ¿Qué pasa si el Señor nos dijera que vendamos todo lo que tenemos y se lo demos a los pobres y les sigamos? Lo más probable es que no pasaríamos la prueba. Si tuviéramos que vender todo lo que tenemos para heredar la vida eterna, lo haríamos. Y si no estamos dispuestos a hacerlo, fíjense, estamos en el mismo problema espiritual que tenía este joven rico. No estaba dispuesto a renunciar a aquello que más amaba para seguir a Jesús. Pero fíjense que el amor al dinero domina a muchas personas. No tanto por el dinero en sí mismo, sino por lo que supuestamente el dinero te da. Amistad, placer, seguridad. Las personas que tienen dinero creen que pueden comprar todas esas cosas. Las personas que tienen mucho dinero tienden a ser autosuficientes. Por lo tanto, las personas que aman el dinero tienen exactamente la actitud opuesta de los niños pequeños que Jesús dijo que entrarían en el reino de Dios. Los que aman el dinero tienen demasiados tesoros en esta tierra y corren el peligro de, por amar esos tesoros de la tierra, terminar en el infierno. Ahora, tenemos que ser sinceros. El dinero no es lo único que mantiene a las personas alejadas del reino de Dios. J.C. Ryle escribió: muchos están dispuestos a renunciar a todo por el amor de Dios, a excepción de un pecado querido. Y por ese pecado se pierden para siempre. Para algunas personas puede ser un romance autodestructivo. Para otras personas puede ser una adicción que destruye el cuerpo. Para otros puede ser el negarse a renunciar al supuesto derecho de que ellos son los que mandan en su vida. Pero mientras le digamos a Dios este tipo de cosas, o presentemos este tipo de excusas, nunca vamos a seguir a Jesús y nunca vamos a entrar en el reino de Dios. Y tristemente eso fue lo que hizo el joven rico. Fíjense el verso 23, entonces él, al oír estas cosas, se entristeció mucho porque tenía mucho dinero, porque era muy, muy rico.
Y él se fue con su corazón entristecido, podríamos decir, se fue con su corazón endurecido. Y este versículo, si lo leemos con la crudeza que él tiene, nos llevaría a concluir que lo más probable es que este joven jamás fue salvo. Nunca se salvó, porque amaba tanto su dinero. En lugar de acercarse a Jesús con esta dependencia infantil, insistió en seguir su propio camino. ¿Hay algo que te mantiene alejado de Dios? ¿Hay algún pecado al que no renuncies? ¿Hay alguna relación que no dejes? ¿Hay algún tesoro que tú no abandones por Jesús? Si hay algo en la vida que nos negamos a dejar, entonces no vamos a entrar en el reino de Dios. Y no solo va a ser una tristeza para nosotros, sino también lo será para Jesús. Porque a Jesús le da pena cada vez que un pecador necesitado le da la espalda. Fíjese lo que sucedió aquí, verso 24. Jesús, al ver que se había entristecido mucho, dijo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Hay algunos comentaristas que han intentado disminuir la fuerza de esta declaración de Jesús, diciendo que en aquella época existía un tipo de hilo que se llamaba camello, que era muy grueso, entonces es imposible pasarlo por una aguja. Después otros dicen, no, lo que pasa es que existía una puerta en Jerusalén que era muy pequeña, que se llamaba la puerta de la aguja. Entonces, para que los comerciantes entraran con sus camellos, tenían que sacar todo lo que tuviera el camello encima, y ahí pasaban el camello por la puerta. Son súper interesantes y muy entretenidas esas interpretaciones, pero no hay base alguna para decir que eso era así. Fíjense, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: tomó el animal más grande que existía en aquellos lugares, un camello, y dijo: intenta pasar un camello por el ojo de una aguja. Y eso lo entendieron sus oyentes, por eso dice el verso 26, ¿y quién podrá ser salvo? O sea, está diciendo, si yo intento, tomo una aguja, agarro un camello, no hay caso, no puedo. Esto es imposible, no lo puedo hacer. Entonces Jesús está diciendo eso. Las personas entendieron de inmediato lo que Jesús estaba diciendo. Por eso preguntaron, ¿cómo alguien puede ser salvo entonces? Y fíjense que es importante entender también que en aquella época se entendía o se tenía también esta idea errónea de una especie de evangelio de la prosperidad. Es decir, los ricos eran aquellos que eran ricos porque habían recibido la bendición de Dios. Entonces, si Jesús está diciendo que los ricos difícilmente se salvan, ¿qué queda para nosotros que somos pobres? ¿Qué esperanza hay para los pobres si los ricos con dificultad se salvan? Y Jesús concordó con ellos. Fíjense, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es prácticamente un milagro cuando los ricos se convierten, porque exige que ellos abandonen su dependencia del dinero y de sus posesiones y confíen en Jesús como su Señor y Salvador. Pero si queremos una prueba de que esto ya ha pasado muchas veces, es cosa que miremos a ciertos personajes de la Biblia que eran riquísimos: Abraham, Job, Bernabé, José de Arimatea. Eran riquísimos todos, pero fueron salvos. Lo que es imposible para los hombres es posible para
Dios. Dios es el Dios de lo posible, no de los imposibles. Dios es el Dios de lo posible, porque Él puede hacer lo que Él quiere. Y cuando se trata de la salvación, Dios es el Dios de lo posible. Él puede salvar cuando Él quiere. Entonces, ¿has dudado alguna vez que Dios puede salvarte a ti? ¿Será que Dios puede salvar a alguien como yo? Dios puede. Dios puede. ¿Será que yo tengo que hacer algo para ganarme el cielo? No. Dios puede salvarte. Dios te puede dar la vida eterna. Ahora fíjense que fue tal el impacto de estas palabras que apareció ¿quién? Pedro. Entonces Pedro dijo, Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado lo nuestro y te seguimos. Fíjense, las palabras de Jesús fueron tan fuertes que llevó a sus discípulos a cuestionar su salvación y a decir, pero yo lo dejé todo, tal vez no tanto como Él tiene, pero lo dejé todo para servirte. O sea, lo que está haciendo Pedro aquí, él presentó el discipulado como su prueba. Mira Jesús, aquí está, yo soy tu discípulo. Entonces yo lo dejé todo. Yo quiero asegurarme de que tú sabes que yo lo dejé todo. Porque tú estás diciendo, le acabas de decir a él que dejara todo, pero él no quiso. Y después dijiste que era prácticamente imposible ser salvo. Pero déjame decirte algo, nosotros, yo, los chiquillos acá, dejamos todo para seguirte. Ahora fíjese que Jesús no siempre respondía a las preguntas directamente, especialmente cuando esas preguntas no estaban bien hechas. Y Jesús dice, verso 29, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, que no haya de recibir muchísimo más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Aquí Jesús establece una amplia promesa, tanto presente cuanto futura, para cualquiera que deje todo para seguir a Jesús. Ahora, hay un sentido en que todo creyente debe hacer esto. Quiero decir, para ser salvos, nos dice la Escritura, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús como el Señor y el Salvador. Y el arrepentimiento implica ¿qué cosa? Renunciar, dejar toda la vida pecaminosa. Dejarla, abandonarla. Y tener fe, ¿qué significa? Abandonar cualquier otra propuesta de salvación que no sea creer en Jesús. Entonces, en ese sentido, todos los creyentes hemos sido llamados a renunciar a todo para seguir a Jesús. Pero hay algunos cristianos que han sido llamados a ir más allá, haciendo algunos sacrificios específicos. Por el reino de Dios, Jesús llama a algunos de sus siervos a abandonar sus hogares y familias. De hecho, en algunas partes del mundo esto sucede. Por ejemplo, en el contexto musulmán. Cuando un musulmán se convierte al Evangelio, él es expulsado de su familia y probablemente va a ser ejecutado. Él está dispuesto a eso por el Señor. Otros cristianos dejan sus hogares y familias cuando se van al extranjero a servir como misioneros. Para cumplir con el llamado especial de Dios, deben renunciar a algunas cosas que más aman en este mundo. Pero no son para todos los cristianos, son para algunos, son llamados específicos. El llamado general para todos nosotros es ¿qué cosa? Renunciar a mi pecado, renunciar a mi maldad
y renunciar a cualquier otro camino que yo crea que me puede dar la salvación y solo recibir a Cristo como un niño. Ahora, esto nos lleva al fondo de la pregunta de Pedro, que no está hecha como una pregunta, está hecha como una declaración, pero en el fondo había una pregunta. ¿Y cuál era esa pregunta? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena o no? ¿Vale la pena seguir a Jesús si eso significa ir a un país lejano y dejar a mi familia? ¿Vale la pena ir lejos a plantar una iglesia si eso significa que tus hijos no van a ver a sus abuelos? ¿Vale la pena renunciar a la casa de tus sueños para dar ese dinero sacrificialmente para el reino? ¿Vale la pena dejar de lado tu proyecto de tener una familia para seguir el plan de Dios para tu vida y ministerio? ¿Vale la pena arriesgar tu reputación para ser conocido como un seguidor de Jesús? La pregunta de Pedro es, ¿vale la pena o no? Ahora, Jesús le dice que sí. Y Jesús de hecho promete darnos más de lo que nosotros podemos darle a Él. Si somos llamados a abandonar el hogar, si somos llamados a abandonar a la familia por el reino de Dios, ¿qué dice Jesús? Dios les dará muchísimo más. Y esa promesa es verdadera en un sentido literal. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, llegamos a formar parte ¿de qué cosa? De la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro esposo, y todos los hijos de Dios son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y en la iglesia, entonces, tenemos toda la familia que podemos necesitar. En la iglesia yo tengo hijos espirituales, si no pude tener hijos naturales. En la iglesia yo tengo padres y madres que me aman, como Cristo me ama. La iglesia es nuestra primera y eterna familia y tenemos que tratarla de esa manera. Cuando estamos lejos de nuestras familias, podemos encontrar un hogar en la casa de Dios. Cuando llegamos al final de nuestros días y tal vez estamos solos, tenemos una familia espiritual que va a llorar por nuestro fallecimiento y que nos va a sepultar con la esperanza de la resurrección. Cualquiera que sea el hogar o la familia a la que renunciemos por seguir a Jesús, siempre va a ser suplida por la iglesia. Ahora, cuando Jesús prometió darnos muchísimo más, estaba hablando de algo mucho más allá de nuestras relaciones espirituales dentro de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque si perdemos todo en la vida, o si abandonamos todo porque Dios nos ha llamado a hacer sacrificios radicales por el Evangelio, aún tenemos a Jesús. Siempre tenemos a Jesús. Él nunca nos será arrebatado. Cuando no tenemos hogar, Jesús es nuestro refugio y fortaleza, nuestro socorro en tiempo de tribulación. Cuando parece que no podemos encontrar ningún amor, nadie que me ame, Jesús es el proverbial amigo que es más fiel que un hermano. Cuando no tenemos dinero, Jesús sigue siendo el tesoro de nuestro corazón. ¿Has aprendido a confiar
en Jesús para todo lo que necesitas. No me refiero a que Él te dará lo que necesitas. Mi pregunta ¿es Jesús todo lo que necesitas? ¿O siempre hay algo más? ¿Es Jesús más una familia? ¿Es Jesús más una casa? ¿Es Jesús más un auto? ¿Es Jesús más un marido? ¿Es Jesús más una mujer? ¿Es Jesús todo lo que necesitas? Jesús vale la pena. Porque cuando tenemos a Jesús, tenemos muchísimo más. Padre, ¿cómo no agradecerte, Señor, por la exhortación de tu palabra, que responde a la pregunta más profunda que hay en nuestros corazones? ¿Cómo puedo ser salvo? Y la respuesta de tu palabra es una y contundente. Cree en Jesús y serás salvo. Señor, necesitamos que tú nos des esa fe y ese arrepentimiento que no podemos generar por nosotros mismos. Necesitamos también recibir a Jesús como niños pequeños. Padre, que hagamos esto todos los días de nuestra vida. En su nombre precioso nosotros oramos. Amén.